La corteza cerebral es la capa extrema del cerebro que también recibe el nombre de materia gris. La corteza cerebral participa de funciones cerebrales complejas como el habla y el procesamiento de la información. Partes de la corteza cerebral. El lóbulo frontal. Este lóbulo es el responsable de los movimientos voluntarios, la planificación. Se piensa que es el lóbulo más importante para la personalidad y la inteligencia. En la parte posterior del lóbulo frontal, al extremo del surco que lo separa del lóbulo parietal, se encuentra un área llamada corteza motor, la cual controla los músculos de la boca, la cara, las piernas y los pies. Lóbulo parietal. Se localiza por detrás del lóbulo frontal. Ambos lóbulos quedan apartados por el llamado surco central. En el lóbulo parietal es una de las mayores áreas de asociación del cerebro, a lo que se refiere que es que la información derivada de todas las áreas del cuerpo se conciertan en esta zona para dar como resultado una información que es más que la suma de sus partes. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. En la parte trasera del lóbulo occipital está la corteza visual, de tal manera que recibe la información desde los ojos y se especializa en la visión. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal está ubicado en el lateral inferior del encéfalo cerca de la altura de los oídos. El área especial del lóbulo temporal es el corteza auditivo. Esta área está profundamente conectada con los oídos y especializada en el oído. El lóbulo temporal junta grupos de neuronas que son las encargadas de ejecutar muchas tareas, como por ejemplo integrando tipos de información perceptiva que llega desde diferentes sonidos. En la superficie del cerebro se encuentra la corteza cerebral, una fina capa que cubre el encéfalo. Es el área donde se integra la información para la realización de los procesos mentales. Ganglios basales. Es un conjunto de ganglios situados debajo de la corteza cerebral. Son las partes del cerebro encargadas del movimiento. Sistema límbico. Es un conjunto de estructuras encefálicas encargadas con la aparición y regulación de las emociones. Hipocampo. Está situado en la parte interna de los lóbulos temporales. Su función está relacionada con la memoria, el aprendizaje y la orientación espacial. Amígdala cerebral. Forma parte del sistema límbico. Está situada en la cara interna del lóbulo temporal. Es el principal núcleo de control de emociones y sentimientos. Tálamo. Situado por encima del tronco del encéfalo, casi en el centro, formado por materia gris. Su principal función es la integración de datos sensoriales, el ciclo del sueño y vigilia, la atención y la conciencia. Las motoras son las que envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Y las interneuronas son las neuronas conocidas como integradoras o de asociación. Se conectan con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. También se clasifican según la dirección del impulso nervioso. Estas pueden ser aferentes y eferentes. Las aferentes transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Las eferentes transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. También se clasifican según el tipo de sinapsis y estas pueden ser excitatorias, inhibitorias y moduladoras. Las excitatorias son aquellas en las que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Las inhibitorias son aquellas en las que el resultado de esta sinapsis provoca una respuesta inhibitoria, es decir, reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Las moduladoras no generan una señal transmisora, sino que la regulan. Su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. Suelen establecer sinapsis axónicas y sus principales neurotransmisores son la dopamina, serotonina y acetilcolina. Se clasifican también según el neurotransmisor y pueden ser neuronas serotoninérgicas, que son las que transmiten el neurotransmisor llamado serotonina, que está relacionado entre otras cosas con el estado de ánimo. También están las neuronas dopaminérgicas, que son las que transmiten la dopamina, un neurotransmisor relacionado con la conducta adictiva. También encontramos las neuronas GABAenérgicas. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Encontramos también las neuronas
glutamatérgicas. Son las que transmiten glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio. Encontramos también las neuronas colinérgicas, son las que transmiten acetilcolina. Entre otras muchas funciones, la acetilcolina desempeña un rol importante en la memoria a corto plazo y el aprendizaje. Encontramos también las neuronas noradrenérgicas. Estas neuronas se encargan de transmitir noradrenalina